Muy buenas, el día de hoy la empresa 6 WhatsApp viene a realizar una breve explicación sobre el Present and Past Continuous. Antes que nada voy a decir por quién está conformada la empresa. La empresa está conformada por Sara Valentina Guerra, Sebastián Adayurrea Díaz, Nicolás Bonilla García, Keller Moreno Espina, Luisa Pra y Laura Sofía Quiñones. Y Sebastián David Alvis Escobar, mi persona. Ok, a continuación daré la tabla de contenidos de la exposición que realizará nuestro grupo. Inicialmente tenemos nuestro grupo de trabajo, el Work Team, la Introduction, What is Present, Continuous, que es el presente continuo, cuándo se usa la gramática del presente continuo, la composición gramatical, o bueno, la estructura gramatical, qué es el pasado continuo, su estructura gramatical y la conclusión. Entonces, empecemos. Antes que nada, voy a la introducción. ¿Qué es el presente continuo o qué es lo que vamos a encontrar? El presente y el pasado continuo son tiempos verbales que expresan acciones en progreso. Comparten la misma estructura, pero el verbo auxiliar cambia dependiendo del tiempo. ¿Qué más cabe recalcar? Cabe recalcar que si aprendemos a utilizarlo o comprendemos cómo utilizarlos, nos va a facilitar la comunicación. What is the present continuous? El presente continuo, también llamado presente progresivo, es un tiempo verbal usado para hablar de acciones que están ocurriendo en este momento o que están en proceso de desarrollarse. ¿Cuándo es o cuándo se usa el presente continuo? El presente continuo se usa para acciones que están ocurriendo ahora mientras están ocurriendo. Cuando te estoy hablando, o sea, acciones que están en progreso, no necesariamente en el momento exacto, pero pues una situación en la que fue ocurriendo pues progresivamente. Un ejemplo de esto podría ser she's studying English this semester. Ella está estudiando en inglés este semestre. O está estudiando inglés este semestre. ¿Por qué? O porque esto sería el presente progresivo. Porque estamos hablando de algo que está ocurriendo a pesar de que falta pues que termine la acción, porque pues estamos diciendo que este semestre, pero de todas formas en este tiempo determinado está ocurriendo. Bueno, ¿cómo está conformado el presente continuo? Está conformado por el sujeto más el verbo to be y más el verbo principal ing. Un ejemplo muy claro sería el sujeto I, el verbo to be sería am, y el verbo ing sería sign him. Ese podría ser un ejemplo muy claro. Es una de las formas que está formada el presente continuo. What is the past continuous? El pasado continuo es un tiempo verbal en inglés usado para describir acciones que están ocurriendo en un momento específico en el pasado. Se forma del verbo auxiliar was o were, seguido del verbo principal en su forma terminada en ing. When is the past continuous used? Se usa para hablar de una acción en progreso, en el pasado. Por ejemplo, I was reading a book at 8 p.m. Que se traduce, yo estaba leyendo un libro a las 8 p.m. También para describir dos acciones simultáneas en el pasado. Por ejemplo, she was cooking while he was watching TV. Ella estaba cocinando mientras él miraba la televisión. Sirve para dar un contexto a una acción interrumpida. We are walking in the park when it started to rain. Estábamos caminando en el parque cuando comenzó a llover. Bueno, la estructura del pasado continuo. Inicialmente empecemos por su estructura afirmativa, que inicia con el sujeto, el verbo to be, pero en pasado, con el was o were, el verbo principal más el ing y el complemento. En este orden de ideas, nuestra oración quedaría un poquito como en inglés primero. I was listening to music yesterday at 9 p.m. ¿Qué significa? Yo estaba escuchando música ayer a las 9 p.m., a las 9 de la noche. Estamos hablando de una situación pasada, de algo que realicé en ese momento mientras lo estaba haciendo. No estoy dando una acción en el pasado determinante. Luego la negativa, que es similar, pero con el verbo to be en negación. Primero va el sujeto, luego el verbo to be en negación, que sería wasn't, or weren't, o was not, or were not. El verbo principal más el ing y el complemento.
Pues con este ejemplo podríamos dar una oración como They weren't watching TV on Sunday at 11 p.m. que pues en su traducción sería ellos no estaban viendo televisión el domingo a las 11 p.m. Por último tenemos la interrogativa que cambia un poco la estructura, el orden. Primero va el verbo, el was or were, ya sea en afirmativo o negativo, luego el sujeto, luego el verbo principal con el ing y por último el complemento. La oración quedaría un poco como was he sleeping yesterday at 8 p.m. que traducido nos da a entender él estaba durmiendo ayer a las 8 a.m., que es una pregunta, y pues esta se responde con sí él estaba durmiendo o no, él no estaba durmiendo, que serían yes he was o no he wasn't. Bueno, como conclusión podemos decir que el pasado y el presente continuo son palabras esenciales o bueno, composiciones esenciales para expresar acciones en progreso, pero que ocurrieron en un tiempo, hablando del pasado, anteriormente o algo que está pasando mientras está ocurriendo. Esto pues realmente enriquece totalmente nuestra gramática, nuestro vocabulario bilingüe y pues puede ayudar a incrementar nuestro conocimiento respecto a el inglés, ya que tendríamos un mejor manejo de los tiempos y de sustentaciones o justificaciones o explicaciones de lo que estemos o no haciendo, ya sea en el presente continuo o en el pasado continuo.